Hola, hola. Muy buenos días. Gracias, hermana, por su oración. Gracias a Dios también por un nuevo día que nos permite estar, por un nuevo día que nos permite vivir y porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Gracias a Dios le damos por eso. Hoy estoy desde otro escenario y andaba un poquito rápido todavía, pero gracias a Dios ya estamos acá. Sí. Eh, Vamos a estar viendo hoy en el libro de Apocalipsis. Vamos a profundizar un poquito, posiblemente el tema de hoy. No lo vamos a concluir en el día de hoy eh, por la extensión del tema, porque es amplio el tema, pero sí vamos a avanzar hasta donde podamos llegar. Y si es necesario una segunda o posiblemente hasta una tercera exposición, bueno, pues así lo hacemos. Así lo hacemos. Eh, Hoy vamos a estar viendo eh, en el libro de Apocalipsis el tema de las bestias, esa bestia que surge del mar, esa bestia que surge de la tierra. eh, Y vamos a estar tocando en el libro de Apocalipsis, por supuesto que sí estamos, en los capítulos, o el capítulo 13 específicamente, y ahí vamos a ver en, eh, qué es esa bestia, quién es esa bestia, cuándo Lucifer, Satanás, Lucifer cuando estaba en el cielo, le delega su poder a esta bestia. Es un tema algo extenso. Es un tema que posiblemente busquemos también referencias en el libro de Daniel, porque Daniel también habla de estas bestias. Ya es una profecía de muchos años. Eh, Así que vamos a estar viendo esto en el día de hoy, hasta donde el tiempo nos los permita. Nosotros habíamos hablado en otras ocasiones, habíamos ya conversado acerca del dragón, esa serpiente antigua que se llama también Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, ese que fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Eso en el capítulo anterior, hoy vemos el capítulo 13, en el capítulo 12, en el capítulo anterior, ahí él lo menciona. Y él sabe, o sea, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Así que él se esfuerza por hacer daño, el mayor daño posible en la tierra. Entonces, es entonces cuando él toma la iniciativa de delegar poder en las dos bestias. Esas dos bestias que nosotros encontramos en este capítulo 13 de Apocalipsis. Como le dije, también en el capítulo 12 que en un momento de todos estos viernes habíamos visto que el dragón perseguía a la mujer, daba muerte a esos, daba muerte a esos hijos de Dios. Es símbolo aquí de Israel, de ese pueblo de Dios y del remanente, porque nosotros venimos a ser hoy en día el Israel espiritual y también a la descendencia de ella, seguidores fieles del Señor Jesús, tanto judíos como gentiles. Cuando fue que se le dio ese mensaje a Pedro, donde paradójicamente, comparativamente, se llevaba a ver a los gentiles como inmundo y a Pedro le extrañaba que Dios lo estaba llamando a él a predicarle a los gentiles. Y ahí es donde le pone ese ejemplo, esa figura de animales inmundos. Dijo, "Ah, yo no he comido nunca un animal inmundo". O sea, yo, en otras palabras, yo nunca le he predicado a un gentil. Entonces él usa ese paralelismo para decir, no llame inmundo
a uno que no es israelita, porque yo a todos los he purificado. Y el evangelio ahí comienza a predicarse también a los gentiles, o sea, al judío primeramente y también al griego en aquella época. En aquella época. Gracias a Dios ya son, todas esas son etapas superadas. Vamos a decir por este mundo, porque todavía hay un grupo de israelitas que no, que ellos no, todavía ellos no se tragan eso. Ellos siguen esperando su Mesías, ellos siguen esperando su Salvador. Por lo tanto, todo esto nos revela con claridad que en los últimos días habrá un poderoso despliegue de todos los poderes diabólicos sobre este mundo. Nosotros normalmente relacionamos todo esto con la figura del anticristo, aunque veremos en Apocalipsis que no se refiere a él de esta manera. Y de hecho, o de paso, nos presenta no a uno, sino a tres personajes diabólicos. No uno, sino tres. Por un lado, ya hemos tenido la oportunidad de ver al gran dragón, que no es otro que el mismo Satanás, pero ahora encontramos que él delega su autoridad en dos bestias. Una que surge del mar, que lo podemos ver en Apocalipsis 13:1, y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus diademas, y 10 diademas sobre su cabeza, y un nombre blasfemo. Así dice, así menciona Apocalipsis 13:1. O sea que él dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Del mar emerge una bestia. Esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Imagínense una bestia y esa bestia tiene 7 cabezas. Pero debería de tener 7 cuernos. Pero dice tiene 10 cuernos. O sea que hay una bestia que tiene más de un cuerno. Pero en cada cuerno él veía una diadema, o sea, como una piedra brillante en cada cuerno. O sea, visualicen eso. Caramba, yo pensando ahora, qué bonito hubiera sido haber hecho una presentación de esto. Como diría el chavo, se me chispoteó. Eh, pero vamos a ver qué podemos preparar para el próximo viernes que seguimos con esto. Sí, sí, para nosotros figurarnos esa o hacernos una imagen de esas bestias, de esa bestia. 7 cabezas, 10 cuernos. 7 cabezas, 10 cuernos, lo que significa que hay una bestia con más de un cuerno. Y sobre sus cabezas dice un nombre blasfemo. Sobre la cabeza de esta bestia, que había un nombre blasfemo. Pero esa no es la única bestia que él ve. Entonces él ve y dice, eso fue en el 13:1, ese 13:11, cuando seguimos leyendo más adelante, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos. Esta bestia, allá hay un significado, si es del mar y si es de la tierra, que lo vamos a ver. Esta bestia no tiene como aquella 7 cabezas, no tiene como aquella 7 cuernos. Esta bestia que subía de la tierra, dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero dice que hablaba como león. Perdón, semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón, hablaba como un dragón. Uy, aquí hay un detalle que hay que ver. La primera bestia surge del mar. Es descrita en otras partes de la Biblia como el hijo de perdición, el hombre de pecado o el inicuo. A su lado aparecerá otra bestia que subirá de la tierra y que actuará como una especie de ministro de propaganda, por así decirlo, relacionador público de la primera bestia.
y más adelante será descrito como el falso profeta. Todo eso está, si uno sigue leyendo en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 20. Por lo tanto, en este capítulo sirve para hacer una presentación de ellos y también de las cosas que hacen, de sus actividades. Pero antes de nosotros entrarnos a analizar con detalles, es muy importante que notemos lo que el mismo apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo dice acerca de la primera bestia. Él dice acerca de la primera bestia: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. En segunda de Timoteo, para los que toman apuntes, segunda de Timoteo 2, 8 al 12. San Pablo también hizo referencia a esto. Segunda de Timoteo 2, 8 al 12 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder, otras dicen versiones, un espíritu engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Uy, aquí hay unas palabras algo duras de Pablo, pero todos aquellos que rechazaron el mensaje, que rechazaron la verdad, vamos a decir que quedan fuera de la gracia de Dios y son guiados, atrapados por un espíritu engañoso. Pero ojo, ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, va a venir aquí a este mundo. El viernes pasado o el antepasado, creo que el pasado, cuando hablábamos de la venida de Jesús, decíamos que Jesús no pisa la tierra. Eso es muy importante. Dice el texto bíblico que Él nos recibirá en el aire. Jesús nos recibirá en el aire. Nosotros somos llevados con Él en el aire. Jesús no pisa la tierra. Jesús no pisa la tierra. Jesús no se contamina pisando esta tierra. No sé si es una expresión mía, pero Él no pisa la tierra. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y Él recibe a sus hijos, dice, y en el aire, nos recibe en el aire. Viene en la nube se queda y en el aire nos recibe a nosotros. Satanás no viene así. Él va a falsificar la venida de Jesús y cuando Él venga, Él va a caminar entre la gente. Él va a hacer señales, prodigios, pero son prodigios mentirosos. O sea, aquí vemos a un Lucifer sanando gente. Usted se imagina la cantidad de gente que irá detrás de él, caminando sobre las aguas, haciendo milagros. Pero cuando digan está allí o está allí, él dice el apóstol, no le creáis. No le creáis porque cuando Jesús venga, todo ojo le verá. Por eso es que cuando hace estos engaños, dice la Biblia que va a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Hace 4 días yo hablaba con una hermana y ella me decía a mí que ella sabe que Jesús, cuando vuelva, va a ser semejante a cuando él vino aquí. ¿De dónde te sacó eso, hermana? Sí, él va a caminar aquí, usted verá que él va a sanar a mucha gente para que la gente se convierta, pero hermana, ¿de dónde te sacó eso? No sé, como que algo me lo dice. Digo, míralo ahí, míralo ahí. O sea, yo digo, no, mira, léase aquí, léase aquí, léase aquí, léase aquí. Después me llama y me dice, gracias, hermano. Wow, yo no sabía esto. O sea, es bueno que lo sepamos. Es bueno que lo sepamos porque la intención de él es engañar si es posible a los escogidos. ¿Y cuáles son los escogidos? Los que están aquí. Sí, porque los que están afuera ya él lo tiene amarrado. Él tiene que amarrar los que están aquí y llevárselos también. Así que
Lo que aquí se dice, lo que dice San Pablo en Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses 2 8 al 12, lo que aquí se nos dice es que ese personaje vendrá por obra de Satanás y manifestará un gran poder que se hará visible por medio de señales. Oye, 22, No, Miranda. eh, hay un radio por ahí. No cabe duda de que se presenta como un líder fuerte, carismático, sí, un líder fuerte, así que se va a presentar carismático, haciendo señales, prodigios. ¿Qué va a ofrecer él? Señales efectivas para una sociedad que está agonizando. O sea, con la crisis que vamos a estar viviendo, política, religiosa, emocional en esos días, vamos a estar en medio de un caos. Recuérdense que han venido desgracias para la humanidad, plagas, desastres naturales. O sea, estamos en un caos total y este Salvador va a venir a rescatar esta humanidad. En medio de esta tribulación, ahí se aparece. Él traerá, ¿qué cosa? Unidad a las naciones y un sentimiento de seguridad a sus desesperados habitantes en ese momento en la tierra. Recuerde que nosotros también estaremos pasando por un momento de angustia, cual nunca antes ha existido jamás. Si usted cree que la humanidad o usted o el mundo ha pasado por un momento de angustia, el texto dice que será un momento de angustia cual nunca antes ha existido jamás. O sea, la crisis que hay en la tierra, es algo devastador. Así que él viene, se convertirá en un líder popular que ofrecerá soluciones mágicas ante un cuadro económico, político, social de un mundo totalmente desanimado y sumido o sumergido en innumerables conflictos, conflictos de todo tipo. Así que, de alguna manera, hoy en día, nosotros vivimos en lo que es una aldea global, porque el mundo con este tema de las comunicaciones nos hace uno solo. Es una aldea global y tenemos problemas globales, porque lo que vive Ucrania, lo que vive España, lo que vive aquel, aquí lo sabemos. Noticias de aquí también se filtran hacia allá. O sea, vivimos en una comunidad. Nosotros vivimos en una comunidad y ya los problemas de uno son los problemas de todos. Problemas de Venezuela, no nos enteramos todos aquí. Eh, Porque ya esto es una aldea virtual o global. Entonces, en esta nueva situación, cada vez hay más problemas. Y las personas, y cada vez si hay más problemas, también hay más personas que piensan que tenemos que buscar un gobernante en el que cada nación ceda poder para que solucione nuestros conflictos, nuestros problemas de seguridad y también económicos. O sea, el mundo va a clamar por ese gobernante, por ese gobierno, por esto que busca una solución a todo lo que estamos viviendo. Hay una crisis general. Ahora bien, fijémonos que en la Biblia afirma que esa bestia eh, será creída, o sea, la gente le va a creer y también la gente le va a seguir. Y le va a seguir la mayoría del mundo porque trae una solución. Y el apóstol Pablo nos dice que, o sea, él nos da la razón o él da la razón de esta conducta. Eh, y es que ellos, dice él, no creyeron a la verdad, no creyeron a la verdad. En otras palabras, rechazaron el mensaje. Y dice que se complacieron en la injusticia. Así que un mensaje que nosotros vamos a llevar, ustedes han oído también ya en los últimos tiempos, en el último momento de gracia, Dios va a derramar su Santo Espíritu y habrá una gran proclamación del Evangelio. Ahí en la Biblia se le llama el fuerte pregón. Ahí están los cristianos predicando por todas partes, por todos lugares. Ya el tiempo de gracia habrá terminado para el pueblo de Dios, para nosotros. Ya estamos sellados. Pero hay un breve espacio de gracia. Por eso es que el poder se manifiesta
en cada uno, el poder del Espíritu en cada uno de nosotros, de lo que estemos en ese momento, de ese grupo, de esos 144,000, y van a estar predicando con poder. O sea, lo que van a estar haciendo va a ser algo que antes no se hizo. Dios en su última oportunidad de misericordia, pero el enemigo, por otro lado, en su última oportunidad de arrastrar a la perdición a todos. Entonces hay un grupo que va a aceptar el mensaje, hay otro que lo va a rechazar. Entonces los que lo rechazaron, ya, él dijo, ya esto se acabó, ya finalmente esto se terminó, así que Dios, ya, ahí ya Dios no, él sigue en control, pero ya va a dejar eso, que los que no creyeron, porque sigan su camino, y el enemigo hará lo que él quiera con ellos. Ya quedan a merced del poder de Satanás. En Apocalipsis 13, en el inicio, el 1 y el 2, cuando él dice que me paré sobre la arena del mar, él está en una playa, se para sobre la arena, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas. No, sí, 10 cuernos, 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hay un nombre blasfemo en esas cabezas. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí vemos una bestia, en el versículo 2 dice, y describe a la bestia, que la bestia era semejante a un leopardo. O sea, la bestia tiene semejanza que a un leopardo. Y sus pies como de oso. Así que vemos un leopardo, ese leopardo tiene 7 cabezas, pero no hay 7 cuernos, hay 10 cuernos. Hay que ver cuál de esa cabeza es que tiene más de un cuerno. Entonces, cada cuerno tiene como un diamante que brilla, pero el leopardo tiene pies de oso. Y la boca del leopardo no es boca de leopardo, la boca del leopardo es boca de león. Imagínense esa bestia, un leopardo, 7 cabezas, 10 cuernos, tiene aquí cabeza de león, perdón, cabeza de leopardo, mancha de leopardo, pero la boca es boca de un león. Y los pies no son las patas de un leopardo, son las patas de un oso. Y dice el texto que el dragón le dio su poder, o sea, Satanás le dio su poder y su trono. Ojo, y grande autoridad. Ojo con esto. El enemigo delegó su poder sobre esa bestia. En otras traducciones, comienza en este capítulo diciendo separó, en alusión al dragón, al gran dragón, que estaba furioso porque no había podido acabar con la mujer, o sea, con la iglesia, ni su descendencia con la mujer. Acuérdense que la mujer representa a la iglesia de Cristo. Entonces fue entonces cuando Juan vio aparecer progresivamente una bestia que salía del agua. La procedencia de la bestia es importante saber. ¿Sí? La idea parece ser que fue emergiendo del agua poco a poco. Ahora bien, se ha debatido mucho en la cuestión de dónde va a surgir realmente esta bestia, de dónde es. Y seguramente no hay una sola respuesta a esta pregunta, hay varias respuestas. Eh, en primer lugar, en cuanto a su origen espiritual, debemos notar lo que ya dijo el apóstol Pablo en su segunda venida, en su advenimiento, perdón, lo que él dice que su advenimiento es por obra, o sea, de la llegada, la aparición de la bestia es por obra de Satanás. Fue lo que él dijo en segunda Tesalonicenses. En otro sentido, o por otro lado, vemos que se nos dice que la bestia surge del mar. Y podemos pensar que una vez
que una vez más, este detalle tiene un valor simbólico. Sin embargo, en el capítulo 17, nosotros vamos a ver que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas. Aquí también hay otra señal, otra interpretación. Y el mismo texto nos aclara que esas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres y lenguas. Que eso es importante. Las aguas tienen un significado en Apocalipsis. Cuando el mismo Juan escribe en Apocalipsis 17:1, él dice, vi entonces que los 7 ángeles que tenían las 7 copas, 7 ángeles que tenían las 7 copas, ¿recuerdan que lo vimos eso? Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí hay un significado. Las aguas tienen un significado, así que cuando nosotros seguimos leyendo en Apocalipsis 17, nosotros encontramos que, y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Qué bueno que la misma Biblia nos dé el significado de las muchas aguas. Cuando en la Biblia se habla de aguas, se está refiriendo a gente, a pueblo, a muchedumbre, a lenguas. Entonces, cuando, cuando vemos que está sentada sobre muchas aguas, se está refiriendo que está gobernando sobre mucha gente, sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones. Así que si nosotros seguimos indagando, podemos confirmar que también el profeta Isaías se refirió a las naciones enemigas de Israel como multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas naciones. Los pueblos van a hacer mucho ruido como de aguas. Eso es lo que dice en el libro de Isaías. Y si nosotros buscamos más adelante como una especie de metáfora, porque así que lo refiere Isaías, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno, o sea, lodo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la bestia surgirá de en medio del mar que simbolizará las naciones impías. El mar simboliza naciones y son naciones impías. Por otro lado, también nosotros podemos notar que esta bestia ya ha sido presentada eh, posteriormente en el mismo libro de Apocalipsis. eh, es presentada y en Apocalipsis 11 dice, era ella la que hizo guerra contra los testigos, los dos testigos de Dios y los mató. O sea que allí se nos dice que esta bestia surge del abismo. Wow. Eh, yo a veces siento como que ojalá y no nos perdamos con todo esto. Eh, pero vamos a ver cómo lo más entendible podemos ir llevando esto. Eh, en, en comparación con lo que dice Daniel, nosotros debemos de relacionar y recordar eh, que la visión que tuvo el profeta Daniel recibió de Dios, que la recibió de Dios, esa visión, esa profecía, y en la que él reveló el curso que seguirá la historia de los reinos de las naciones gentiles hasta la aparición de Jesús. Y es interesante notar que del último imperio aparecería un cuerno pequeño que surgiría de entre 10 cuernos que estarían antes que él. Y aquí, y aquí nosotros podemos entonces comenzar a darnos cuenta
¿por qué hay 10 cuernos en 7 cabezas? Porque hay una cabeza de la cual surge un cuerno. Y es en Daniel 7 donde él habla de eso. En Daniel 7 él dice, él dice en Daniel 7 7 al 8, él dice que después de esto miraba yo en las visiones de noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera terrible, la cual tiene unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Wow, lo que caía de la boca con los pies lo pisaba. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella. Y tenía 10 cuernos, lo mismo que ve Juan. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Lo que significa que aquí estamos hablando de un poder humano y de alguien que habla, que comunica. Y este cuerno dice que cuando surge, derribaba a 3 de los primeros. En el mismo libro de Apocalipsis de Daniel, en el versículo 7 más adelante dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Aquí hay una profecía en tiempo, 2300 días, pero aquí vamos a verlo. Pero se presentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios se levantarán y obedecerán. En Daniel también hace alusión a las bestias. Así que cuando leemos este pasaje, no hay duda de que este rey o cuerno pequeño, que, que ese cuerno que surge extra, no es más que, y así lo encontramos, cuando lo leemos, ese cuerno pequeño es la misma bestia que encontramos en el pasaje de Apocalipsis. En otra perspectiva, la bestia será un rey que surgirá al final de los tiempos y que aparecerá en el contexto de un gran imperio gobernado por 10 reyes, y que se abrirá paso destruyendo a 3 de ellos, sometiendo al resto. Hay un grupo que no está a su favor y estos son destruidos y somete a los otros. Aquí hay otro poder, y ese poder no es político. Eso es un poder político religioso. Y yo aquí no voy a dar detalles de ese poder, porque me imagino que ustedes lo asumen. Evidentemente, no tenemos que elegir una de estas opciones, de todas estas que yo le he dado a ustedes, puesto que una completa a la otra, una suma a la otra. ¿Cuál es el carácter de la bestia? Cuando nosotros hablamos de la bestia, ¿cuál es el carácter de la bestia? En Apocalipsis 11:7 corrobora esto, 11, Apocalipsis 11 del 7 al 10,
Aunque en último término, lo que nos vamos a encontrar aquí es a una persona. Sin embargo, es presentada como una bestia. Eso que nosotros vemos, que se le llama la bestia, está representada por una persona. La finalidad que tiene aquí el autor Pablo, el autor inspirado, es clara. Quiere que entendamos que detrás de su apariencia humana hay un ser diabólico, porque el enemigo delega poder sobre la bestia, le da poder. ¿Recuerdan que cuando el enemigo llevó a Jesús al desierto, cuando él le muestra todos los reinos, él dice, todo esto yo te lo puedo dar si postrado me adoras? El enemigo tiene poder sobre los reinos. Satanás, o sea, estos gobiernos, y nosotros lo vemos, no precisamente están siendo gobernados por Dios. Dios tiene el control, sí, pero Dios no está poniendo allí gobernadores. ¿Cuántos escándalos nosotros no vemos? De pedofilia, de gobernantes, de pedofilia, prostitución, homosexualidad, cuántas cosas, robos, engaños, cuántas cosas nosotros no vemos. Le pregunto yo, ¿esas son acciones divinas? Así que nosotros podemos ver de alguna manera la manifestación del carácter del enemigo en esos gobernantes. Eso lo podemos ver. Así que cuando, cuando se describe o cuando se habla de esta persona que está descrita aquí como una bestia salvaje, pone en evidencia la gran diferencia que hay con, con Jesús, con el Señor Jesucristo, que como nosotros bien sabemos, podemos recordar, fue presentado al comienzo del libro como un cordero. Es difícil como pensar en el contraste que hay entre la bestia salvaje, ese nombre bestia salvaje, o sea, a lo que viene no es algo bonito. ¿Qué contraste hay con el cordero? Así que en cuanto a la descripción que Juan está dando sobre la bestia, que dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante al leopardo, y su pie como de oso, y su boca como la de un león. ¿Cómo habla el león? ¿Cómo ruge el león? ¿Cómo lo hace? Entonces nosotros comenzamos a notar la relación de esta bestia y que esta bestia tiene con la de Apocalipsis, con la bestia de Daniel. Y esa bestia con boca de león lo que pronuncia son blasfemias, blasfemias. Va a distorsionar totalmente la verdad. Totalmente. Y si tiene que traer confusión, que tiene, no, que va a traer confusión, de que lo va a hacer, lo va a hacer. Así que nosotros no podemos dar cuenta de que la bestia que está descrita en Apocalipsis es una combinación de estas 3 bestias descritas por Daniel. Así que de estas 2 bestias que están descritas aquí en el Apocalipsis guardan relación con aquellas bestias descritas por Daniel. O sea que podríamos decir que combina todos los horrores distribuidos en ellas para crear una bestia que es difícil para nosotros imaginar y que concentra la característica de todos sus predecesores. Es como que nos vamos a reunir todas estas bestias y las vamos a reunir en una sola bestia. Ahora bien, esto adquiere un significado mucho mayor cuando nos damos cuenta de que esas bestias representan los grandes imperios que se iban a suceder después que el último reino de la dinastía de David perdió el trono en Israel hasta la segunda venida de Cristo.
el heredero legítimo de ese trono y quien lo convertirá en un trono eterno, tal como se les reveló al mismo David. Eh, Eso también tenemos nosotros que verlo con la estatua que se presenta en Daniel, donde viene con Babilonia, donde vienen cada uno de esos reinos, medos y persas, cuando vienen los griegos, cuando vienen los romanos, luego eso se divide en 10 reinos. Todo esto guarda relación, todo esto guarda relación. Así que cuando Daniel se le presentan esos cuatro imperios que sucederían en el tiempo, como les dije, Babilonia, Medos y Persa, Grecia y Roma, y aunque algunas veces podemos pensar en la gloria, en el esplendor que cada uno de esos imperios alcanzó, lo que de verdad es que se caracterizaron todos por su brutalidad y por su crueldad. Por esa razón, el apóstol de alguna manera lo describe como bestias salvajes. Yo creo que uno de los imperios más corruptos, con más poder sí que ha habido sobre la tierra es Roma, pero asimismo fue de corrupta. Yo entiendo que la manifestación satánica estaba allí en ese imperio, totalmente, totalmente. La bestia satánica que ahora nos presenta en Apocalipsis concentraría toda esa fuerza y todo ese poder para usarlo de manera implacable. Y esto ya nosotros también podemos tener una referencia con lo que ha pasado en la antigüedad y cómo esos imperios han usado su poder. Por lo tanto, esta bestia representa, esta que nosotros vemos en Apocalipsis, representa a un rey, aunque también un imperio que trata de establecer su propio reino en este mundo. O sea, es una clara oposición al reino de Cristo, lo que significa que en los últimos tiempos la unión política buscará implementar un solo gobierno sobre esta tierra. Así que nosotros vamos a notar y podemos notar, y aquí voy concluyendo con esta primera parte, que entre las características de esta bestia, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, que tiene 10 diademas, 10 piedras brillantes, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, está representando una autoridad, un gobierno humano. Eso está representando. Voy a buscar de alguna manera para la próxima intervención imágenes y relaciones que nos permitan a nosotros poder, que cuando esté hablando aquí se pueda presentar imágenes que ustedes puedan ver la estatua que visualizó Daniel, porque ya Daniel venía hablando de esto. O sea que en el tiempo de Jesús ya se conocía también de estas profecías de Daniel en el Antiguo Testamento. Y muchos ya vivieron la división cuando ya Roma cae, que se divide en 10 gobiernos, visigodos, ostrogodos, francos. Eh, Hay 10 reinos. Nosotros vemos que cuando vamos haciendo la interpretación y en los pies vemos 10, viene una piedra que cae, que destruye esos reinos, lo que, lo que simboliza, según el libro de Daniel, que este mundo nunca más será gobernado por un solo imperio, como existió eh, en Babilonia. O sea, hay épocas en donde hubo un solo imperio. Básicamente Roma fue un solo imperio, pero fue el último de los únicos imperios en su época. Gobernaba prácticamente a todo el mundo. Y eso es lo que se aspira, un solo gobierno. Por eso, de alguna manera,
se busca instaurar y hasta cierto punto se ha tenido mucho avance en eso, en que exista una sola moneda de transacción, el dólar, en que exista una sola lengua, el inglés. Y ya lo que se está, si tenemos un solo idioma, un idioma que si usted quiere aprender un idioma es inglés que va a aprender. Aunque el mandarín es el que más se habla porque hay más chinos, o sea, en China hay más de 1.000 millones de habitantes, lo que significa que ese idioma se habla más que el inglés, pero si un chino quiere hacer negocio conmigo, yo con un chino tenemos que hablar inglés. Y la moneda de transacción no es el yen, no es el peso, es el dólar. Entonces lo que nos hace falta es un gobernador. Pues ya tenemos una moneda, ya tenemos un idioma, entonces ya lo que necesitamos es un solo poder político, un solo gobernante para el mundo entero. Eh, pero eso no va a suceder, porque antes de que eso suceda, se instaura esa piedra que él ve que cae sobre los pies, que desmenuza todos esos reinos. Esa piedra enorme, gigante, es la instauración del reino de Dios sobre esta tierra. Ese sí será el único imperio. Pero esa bestia que surge va a blasfemar contra Dios, va a desacreditar el poder de Dios y ellos se van a instaurar como los gobernantes. Y va a dar poder, porque esa bestia, ese reino, tiene poder económico más que todos los reinos. Y ese poder económico lo va a intercambiar por poder político. Así que esas bestias se van a ir describiendo solas, se van a ir describiendo solas. Y yo creo que por su contenido y por las imágenes, yo entiendo que nos vamos a extender como 2 viernes más. Entiendo que sí. Yo voy a concluir aquí. Creo que sí, que nos vamos a extender 2 viernes más. Y ese es mi compromiso de yo poder establecer por lo menos varias imágenes y los mismos textos que lo vayamos leyendo en las diapositivas que nos permitan tener una visión más clara de todo esto que yo le estoy mencionando aquí. Que Dios nos bendiga grandemente en este día. Como siempre le digo, que nos bendiga en sabiduría, que nos bendiga en salud. Sabiduría para poder tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Porque cada día tomamos decisiones. Y hoy en día estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado. Que cada día nos permita tomar decisiones, que estas decisiones siempre sean en favor de Él, de su verdad. Y que nos bendiga en salud, porque cuando estamos en salud, en consecuencia también eso trae prosperidad a nuestra alma. Porque, como decía una hermana que yo conozco, no es bueno estar enfermo. No es bueno estar enfermo. Cuando estamos enfermos, de alguna manera también espiritualmente enfermamos y nuestro cuerpo es como, como un motor que trae, que traslada esa enfermedad a lo espiritual y a lo emocional. Eh, porque el que está enfermo piensa en su enfermedad, no piensa en otra cosa. No piensa en otra cosa, porque es difícil pensar en otra cosa. Ayer me dicen de un amigo que tiene cáncer. Yo le pregunto, si a usted le dicen que tiene cáncer, ¿en qué usted va a pensar? En el cáncer. Y eso no hace feliz a nadie. Ya eso es un reto bien grande que tenemos en ese momento. Por eso que Dios nos bendiga a nosotros en salud. Cuidémonos, que de cuidarse no se ha muerto nunca nadie. Cuídate, que de cuidarse no se ha muerto nunca nadie. Cuídate y que Dios traiga prosperidad a nuestra alma. Eh, vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor, gracias, gracias. Gracias por lo que tú nos dejas, Señor, en tu palabra. Gracias por tu mensaje. Permite, Padre, que podamos entender tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para poder comprender lo que ahí escrito está. Para que los tiempos, Señor, no nos sorprendan. Para no ser engañados, Señor, y no ser arrastrados, Señor, por la mentira. Poder, Señor,
darnos cuenta cuando es una verdad o una blasfemia, porque esa blasfemia es una verdad disfrazada. Hay que investigar, Señor, todos los espíritus. Permítenos discernir los espíritus para ver cuando lo que se dice viene de ti o no viene de ti. Gracias, Señor, que hoy podamos tener un día bendecido y productivo. Gracias, Señor, y que las cosas fluyan en orden divino y armonía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.